La ética protestante. Hola, el día de hoy en nuestro espacio de filosofía CB9 hablaremos sobre la ética protestante. Los puntos a tratar sobre dicho tema serán: ¿qué es la ética protestante? ¿Cuándo surge? Antecedentes, principales conceptos, reseña del libro Ética protestante de Max Weber. Ahora explicaremos cada uno de los puntos que acabamos de mencionar. Salen del salón Mariana, Berenice y Grecia, después de realizar un examen. Oye, Grecia, ¿viste que Alex estaba haciendo trampa en el examen? Sí me di cuenta, pero ¿qué podemos hacer? Yo creo que eso no es muy ético de su parte. Sí, yo también me di cuenta. Y bueno, chicas, ¿qué es eso de la ética? Pues básicamente es un código moral basado en los principios de austeridad, la disciplina, el trabajo duro y el individualismo. Ay, qué interesante suena, pero a ver, díganme, ¿de dónde sale o cómo es eso? Pues la ética se remonta a los orígenes mismos de la filosofía en la antigua Grecia, y su desarrollo histórico ha sido amplio y muy variado, ya que a lo largo de la historia ha habido diversas maneras para poder entender la ética, y sus distintas propuestas morales orientadoras sobre la vida humana. Aparte, el protestantismo es un movimiento religioso. ¿Y qué es el protestantismo? El protestantismo, como lo dijo Bere, es un movimiento religioso que se originó en el siglo XVI para hacer referencia a los cristianos que se alejaron de la Iglesia Católica, después de una reforma protestante impulsada por Martín Lutero. Ah, sí, ya sé de qué hablas. Pero se opusieron al decreto de la dieta de Espira en el año de 1529, ¿no? Exactamente, Jessie, y así se previeron las innovaciones religiosas y se declaró la necesidad de las misas y la interpretación de las sagradas escrituras según las enseñanzas tradicionales, y creo los luteranos y las demás personas que opinaban a dicho decreto firmaron un acuerdo en el que manifestaron su desconformidad y reafirmaron su nueva fe. Aparte, esa gente comenzó a ser denominada como protestantes y a su vez formaron otras congregaciones que fueron surgiendo después del protestantismo, como el anglicanismo, el luteranismo y el calvinismo. Uy, no, pues sí está interesante todo esto, ¿eh? Chicas, yo sé esto, pero no sé qué tan cierto sea. Yo sé que los protestantes ven el trabajar como un valor ético, algo que deben agradecer a Dios, a diferencia del catolicismo que lo veía como un castigo celestial por el pecado original. Los protestantes ven el trabajar y ahorrar dinero como una forma de devoción a Dios. Sí, Veré, estás en lo correcto. Y déjame también te digo que es interesante ver cómo se tiene dos visiones diferentes de una cosa en sí. ¿Sabían ustedes que el 31 de octubre del 2017 se conmemoraron 5 siglos del movimiento contra la Iglesia Católica? Además de que se inició un lejano confín del norte de Alemania por un monje. Pero también sabían que la devoción religiosa es usualmente acompañada de rechazo de los asuntos mundanos, incluyendo la búsqueda de una mejor posición económica, porque ellos creían que solo la fe en un Dios que otorga graciosamente la justificación de los creyentes y una vida de penitencia y austeridad conducen a la salvación. Yo sabía un poco de eso, pero lo que sí sé bien es que Lutero no solo condena las indulgencias que los pecadores podían lavar sus faltas mediante un pago de dinero, sino el propio sacramento de la confesión. La salvación depende de la relación individual con Dios y de las obras que los fieles les habla en lengua de igual a igual y los hace leer por sí mismos la Biblia. Cierto, y también, un poco más adelante, Calvino, una de las ciudades más desarrolladas de Europa en el siglo XVI, sistematizará la nueva teología y las reglas del protestantismo en su institución de la religión cristiana, generando como el tema principal el conocimiento de Dios y de uno mismo. Esto se escribió en el libro con mayor circulación de su época y en el punto alto del desarrollo del francés moderno. Ya había leído que Calvino estaba abierto al préstamo de dinero y se le permitía a los fieles con el pretexto de adquirirles el rasgo de profesión maldita, aunque también estaba abierto a los avances científicos de la época, pero en política era dogmático y autoritario.
Bueno, según la Google, la ética protestante fue completada por los puritanos en el siglo XVII, quienes debilitaron la doctrina de la predestinación e insistirán en que las obras y el éxito en la acumulación de riqueza de los individuos, acompañados de estricta austeridad, son señales de su salvación. Hay un libro que habla sobre todo esto. Se llama Ética Protestante. A ver, dinos de qué se trata. Pues mira, no sé si conozcan a Weber. Yo he escuchado algo de él. Pues miren, chicas, Weber habla en un ensayo y dice que define el espíritu del capitalismo como las ideas y hábitos que favorecen la búsqueda racional de ganancias económicas. Weber señala que tal espíritu no existe solamente en la cultura occidental, cuando lo consideramos como una actitud presente en los individuos, ya que también hay que tomar en cuenta que estos individuos no podrían por sí solos establecer un nuevo orden económico como el capitalismo. Exacto, pero también sabían que Weber escribió que una forma de vida bien adaptada a las peculiaridades del capitalismo puede superar a otras, debe originarse en algún lugar y no solo en individuos aislados, sino como una forma de vida común en grupos enteros de personas. Ay, ya me perdí. Entonces, ¿de qué habla Weber en su libro? Weber constata que la religión protestante es la predominante entre las clases capitalistas alemanas. Él argumenta que el espíritu moderno del capitalismo ve el beneficio como un fin en sí mismo y persiguiendo beneficios como virtuosos. También esto tiene como objetivo demostrar la vigencia del argumento de Weber en la actualidad. Para ello se han analizado los aspectos de la ética del protestantismo ascético que el autor indica como las causantes del desarrollo del capitalismo, y se demuestra cómo es que este sistema económico sigue vigente debido a la continuidad de la ética en las personas. En segundo lugar, se ha respondido a las críticas de los economistas Jeffrey Sachs y a Ha-Joon Chang a la tesis de Weber cuando muestran cómo el capitalismo se ha desarrollado más rápido en países católicos que protestantes. Este tema sí que es muy interesante, pero ya va a comenzar la otra clase, ya deberíamos de irnos al salón. Ahora veremos un breve resumen. Max Weber, filósofo y sociológico alemán, autor de la Ética Protestante y del Espíritu Capitalismo, escrita en 1904 y 1905, fue su obra fundamental y la más conocida. La ética protestante es un código moral basado en los principios de austeridad, disciplina, trabajo y el individualismo. Su objetivo es explicar que las cualidades han sido alentadas principalmente por la religión protestante, especialmente por los principios del calvinismo. Además, trata de comprender la fuente del espíritu y recurre al protestantismo para una posible explicación. El protestantismo ofrece un concepto llamado mundano y le da a la actividad mundana un carácter religioso. Weber sostiene las ideas religiosas, además llega a la conclusión de que la ideología protestante promueve un modo u otro la construcción del capitalismo. Lutero defiende las virtudes del trabajo común y lo santifica y se expresa un fuerte prejuicio antisemita que comparte todavía con la Iglesia católica. Se opondrá al Copérnico por contradecir a la Biblia. Calvino sistematizará la nueva teología y las reglas del protestantismo en sustitución de la religión cristiana, cuyo tema central es el conocimiento de Dios y de uno mismo. Este tema nos ha parecido importante porque nos explicó cómo es que se puede tener dos visiones totalmente distintas de una cosa en particular, como lo es el trabajo. Además, define el espíritu del capitalismo como aquellos hábitos e ideas que favorecen el comportamiento racional para alcanzar el éxito económico, y además el protestantismo hizo salir a la calle el comportamiento de los conventos, donde los monjes trabajaban para glorificar a Dios. Nos despedimos diciendo adiós, aunque un adiós no significa siempre el final, a veces significa un nuevo comienzo.